el tema de contracción de fisiología muscular. Bueno, esta primera clase, en cuanto a lo que es el tema de fisiología muscular, va a ir un poco más relacionada a lo que son los tipos de músculos, los tipos de fibras que tenemos, empezando con las generalidades. En el caso de el músculo en general, tenemos tres tipos: el músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. ¿Ok? Vamos a ir más adelante a especificar en qué consiste cada uno de ellos, pero básicamente el músculo estriado es el músculo que nosotros movemos voluntariamente, es decir, los músculos que utilizamos para, por ejemplo, hablar, los músculos que utilizamos para movilizarnos, todo lo que sea de manera voluntaria es el músculo estriado. ¿Ok? Por ende, el movimiento voluntario del músculo va a estar mediado por un sistema nervioso somático, es decir, voluntario, que permite, por ejemplo, utilización de segundos mensajeros, de primeros mensajeros, como ya vimos en la clase pasada, ¿no? Mediado principalmente por la acetilcolina. ¿Qué nos dice del músculo estriado? Es externo, es voluntario, compone el 40% del peso corporal, tiene una sarcómera, la cual es, digamos, la que permite la contracción rápida y potente, es su unidad funcional. Y tenemos dos tipos de metabolismos en este tipo de músculo: un mecanismo o un metabolismo aeróbico y un metabolismo anaeróbico. Ahora, ¿qué significa esto de aeróbico y anaeróbico? Una célula necesita dos principales componentes para funcionar. Claro que necesita un montón de componentes en general, pero de medida muy reducida, de medida muy simplificada, tenemos dos principales componentes: la glucosa y el oxígeno. ¿Ok? Una célula sin glucosa ni oxígeno no puede funcionar. Ahora estamos viendo que sí, hay células en las que pueden entrar a un metabolismo en el que no utilizan o pueden prescindir del oxígeno. ¿Cómo se llama este tipo de metabolismo? Metabolismo anaeróbico, ¿ok? Un metabolismo que no necesita oxígeno para poder funcionar. ¿En qué consiste un metabolismo anaeróbico, un metabolismo sin oxígeno? Si no tenemos oxígeno, ¿cómo conseguimos precisamente esa energía? Se consigue mediante la producción de diferentes mediadores distintos, como una forma de reemplazo al oxígeno. ¿Cuál es ese? El principal, el ácido láctico. ¿Ok? El ácido láctico es capaz de producir ese ATP que necesitamos para poder mantener el funcionamiento de la célula cuando no tenemos oxígeno. ¿En qué situación no tenemos oxígeno? Lo mencionó su profesor en la clase. Por ejemplo, cuando un corredor está haciendo 100 metros planos, está corriendo mucho, está manteniendo mucho esfuerzo hacia los músculos y estos ya no tienen de dónde sacar el oxígeno, que inician un metabolismo anaeróbico para intentar preservar esa función a pesar de que no se cuente con la energía, con el oxígeno precisamente. Ahora, ¿cuál es lo malo, digamos, de este metabolismo anaeróbico? Porque de ser bueno, sería tan sencillo alternar entre ambos tipos de metabolismo según dependiera. Bueno, tiene una deuda de oxígeno, ese es uno, y aparte, tanta producción de ácido puede condicionar a diferentes alteraciones relacionadas a la parte más metabólica. Nosotros sabemos que existen conceptos patológicos como la acidosis metabólica, que es precisamente, entre muchas etiologías, producida por un aumento del ácido láctico al momento de entrar a un metabolismo anaerobio. Ok, ¿qué es esta deuda de oxígeno de la que les estoy hablando? Vamos a verlo aquí. Una deuda de oxígeno parte de la idea de que entramos a un metabolismo anaerobio, por ejemplo, en ejercicio intenso, y pasamos de la glucólisis, que es el metabolismo aeróbico, es la forma normal que tiene el cuerpo para conseguir energía, pasa a otros procesos, por ejemplo, la producción de ácido láctico, ¿ok? Para conseguir esa energía. El ácido láctico, o también llamado lactato, se va a acumular en los músculos y en la sangre y puede causar acidosis, ¿ok? Y fatiga también. Como el sistema aeróbico no puede cubrir la demanda de oxígeno, aquí en el tercer punto lo vemos, se genera una deuda de oxígeno, una deuda de oxígeno. ¿Cómo así? Una vez que nosotros acabamos este metabolismo anaeróbico, por ejemplo, estoy haciendo los 100 metros planos a máxima fuerza o máxima potencia y finalmente llego a la meta. Una vez llego a la meta, tengo que retornar de ese metabolismo anaeróbico en el que me he visto obligado a estar al metabolismo aeróbico para estar en mi estado basal, en mi estado de homeostasis. Ahora, ¿es sencillo pasar el metabolismo anaeróbico al aeróbico? No. No es sencillo. También necesita un proceso, no es así de simple que cambia, como yo les mencioné, de manera deliberada. El cambio del metabolismo anaeróbico al metabolismo aeróbico demanda energía para el cuerpo, para volver al estado basal, a volver a mi metabolismo aeróbico de siempre. ¿Ok? ¿Cuánto me gasta volver al metabolismo anaeróbico, del metabolismo anaeróbico al aeróbico? Se supone que son 6 de ATP. ¿Ok? 6 de ATP. ¿Cuánto me da el ácido láctico de ATP? 2.
de ATP, ¿ok? O sea que yo consigo 2 de ATP, pero para volver a mi estado anterior necesito 6. ¿Cuánto me queda de diferencia? O sea, yo consigo 2, pero necesito gastar en algún momento 6 de ATP para volver a mi estado basal. 4. Ese 4 de diferencia es la deuda de oxígeno. Esa deuda que se forma en el momento en el que del metabolismo anaeróbico se tiene que volver al estado basal, al metabolismo aeróbico. ¿Cómo se llama este proceso bioquímico para volver del metabolismo anaeróbico, principalmente mediado por ácido láctico, al metabolismo aeróbico, principalmente mediado por todo lo que es la glucólisis y esos procesos? El ciclo de Cori. ¿Ok? Así de simple. El ciclo de Cori es el proceso que permite que el lactato, que es ácido láctico, que es la moneda de cambio en el metabolismo anaeróbico, se convierta en piruvato, que ya lo conocemos, es la moneda de cambio o es la forma de obtener la energía, parte del proceso para el metabolismo aeróbico. ¿Ok? Y que luego este piruvato ya puede irse al ciclo de Krebs y continuar con un metabolismo aeróbico, ¿no? Mediado por este. Entonces, eso es básicamente lo del oxígeno. Ya. Y claro, el músculo estriado, el músculo esquelético, es una reserva de glucógeno. El glucógeno, que es la forma en la que la glucosa se almacena para su posterior utilización en el momento en el que no haya disponibilidad de comida, o sea, entramos en un ayuno, y lo primero que se activa son las liberación de las reservas de glucógeno, liberan la glucosa que tenemos guardada, y se utiliza eso como modo de energía, digamos. El músculo es un gran almacén. A pesar de que en el hígado es donde esté la mayor concentración, o sea, tienen mayor concentración, la mayor cantidad, que no es lo mismo de concentración, la mayor cantidad de glucógeno está en los músculos. Y es sencillo verlo así, porque los músculos, como mencionan incluso ahí, es el 40% del peso corporal, es un montón. Comparado al hígado, los músculos están en todo el cuerpo. Entonces, tienen mayor cantidad, pero claro, en menor concentración. En cambio, en el hígado hay menor cantidad, pero mayor concentración de glucógeno. ¿Ok? Entonces, principales reservas de glucógeno, el hígado y el músculo en mucha mayor cantidad. Luego, músculo liso. El músculo liso va a ser un músculo que es involuntario, que es más relacionado a funciones autonómicas, es un músculo visceral. ¿Ok? ¿Visceral por qué? Porque está precisamente en las vísceras. ¿En dónde lo podemos ver, por ejemplo? Lo vemos el músculo liso en el estómago, lo vemos en los bronquios, etcétera, ¿no? A ese nivel. Es entonces que el músculo liso va a estar respondiendo a otro tipo de sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que ya les mencioné incluso la clase pasada, ¿no? Entonces, si está mediado por el sistema nervioso autónomo, también tenemos una interacción que son con los ligandos, los segundos mensajeros, y está yéndose un poco más a ese nivel. ¿Ok? Vamos a ver más adelante para que puedan integrar esa información. El músculo liso no tiene sarcómera, ¿ok? Lo que nos permite entender también por qué no tiene una integración un poco más voluntaria, ¿ok? Por eso es un músculo involuntario. Tiene menor cantidad de actina miosina, uniones entre fibras propagan un estímulo contráctil, y tenemos diferentes tipos de músculo liso, el unitario y el multiunitario. El músculo liso unitario está en el aparato digestivo, en el útero, uréteres, vasos sanguíneos pequeños. Y el multiunitario, que no permite una contracción espontánea, está en, por ejemplo, el músculo ciliar, en los iris, vasos sanguíneos grandes, en el piolector. Y requiere un estímulo nervioso, principalmente. Ok. Y finalmente el músculo cardíaco, que también me lo vamos a ver. Es un músculo estriado, pero es involuntario. O sea que tiene características de ambos. Sí es un músculo estriado como el músculo esquelético, pero es involuntario como el músculo liso. Tiene un color característico rojo debido a que está compuesto por mioglobina. ¿Ok? Las fibras se ramifican, interdigitan y se conservan una unidad que sería el sarcolema. El sarcolema, vamos a verlo más adelante, pero el sarcolema básicamente es como la membrana de la célula muscular. ¿Ok? Está compuesto también por discos intercalares que se presentan en la línea Z. Tiene una sarcómera. El túbulo T termina en la línea Z, eso ya es una parte más histológica. Tiene miosina, actina y histopomiosina. Actúa también con las troponinas y tiene un metabolismo principalmente aeróbico. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Ahora ya vamos a hablar de lo que son precisamente cada músculo ya de manera más desmenuzada. Empezando con la histología. ¿Cómo se da la contracción de manera general? Una contracción está medida por un filamento delgado y un filamento grueso. Lo vemos aquí en la imagen. Se disponen uno sobre otro, ¿ok? Es como si se entrelazaran. El músculo compuesto por estos dos tipos de fibras o dos tipos de filamentos hacen que se entrelacen. ¿Qué orden hace que se dé ese entrelazamiento entre los filamentos gruesos y los filamentos delgados? Básicamente la presencia de calcio y ATP. Vamos a verlo más adelante también.
Básicamente, una vez se entrelazan, estos dos tipos de filamentos generan una estriación transversal, ¿ok? A la fibra. Cuando la actina se junta, da la banda I, lo vemos acá, la banda I. Cuando la miosina se junta, da la banda oscura o la banda A, todo este espacio es la banda A. Y en la banda I se encuentra la línea Z. Línea Z, línea Z. Dentro de la banda I, que es la actina. El espacio entre una línea Z y la otra línea Z, el sarcómero. ¿Y el sarcómero qué es? La unidad funcional y anatómica de la fibra cardíaca, la fibra muscular, etc. ¿Ok? ¿Cómo se ve una sarcómera? Aquí debería decir sarcómera. Sarcómera relajada, o sea, cuando no se están entrelazando aún, podemos diferenciar fácilmente cada componente, ¿no? Se ve la línea Z, se ve la banda A, estaría acá, esta es la banda A, se ve la línea Z, se ve la banda I, todo eso se puede ver, ¿ok? En el caso en el que se ha contraído, yo les mencioné que se entrelazan. ¿Qué pasa si se entrelazan? Lo que se ve aquí abajo. Todo está juntito, ¿ok? Es una sarcómera contraída. Cuando, ¿qué pasa? Entra el calcio y se utiliza el gasto de energía, el ATP. Vemos que la fibra se acorta, es decir, se entrelaza, se juntan estos dos tipos de filamentos, grueso y delgado. Vamos a hablar también de lo que es el sarcolema, que es básicamente la membrana celular de esta gran célula que estamos hablando, que es la célula muscular. ¿Ok? El sarcolema es su membrana, básicamente. Solo que a nivel muscular suelen cambiar los nombres, suelen cambiar las clasificaciones. Pero básicamente del sarcómero, que es la unidad funcional, y digamos que la célula o la fibra muscular, el sarcolema es la membrana, nada más que eso, la membrana. Y la función principal de este sarcolema o membrana es conducción de una onda de despolarización. Igual que en las, por ejemplo, membranas neuronales, como vimos en la clase pasada, igual, lo mismo. Continuamos y vemos lo que es también un poco más cómo interactúan la actina y la miosina, ¿ok? El filamento grueso es la miosina, superficie donde se encuentran las cabezas de miosina. Esto que vemos aquí de color como guinda es la cabeza de miosina y en general la miosina, ¿ok? O también llamado filamento grueso. El filamento grueso que tiene la miosina. Las cabezas de miosina, que son estos, digamos que protuberancias o que se ven como unas cabezas, ¿no? Se le dice cabeza de miosina porque las miosinas son una serie de fibras, diferentes fibras que tienen una serie de cabecitas, que es esta parte de acá. Estas cabezas de miosina, una vez se da la contracción, hace que la actina, que es esto que está de color celeste, se enderece, o sea que las atraen hacia el medio, ¿ok? Tienden a estar de manera plana y una vez se contraen, vemos aquí, por ejemplo, lo vean en mi mano, una vez se contraen, y este es el filamento grueso o miosina, una vez se tiene el calcio, se tiene el ATP, lo que hacen las cabezas esta es mi otra mano, es la actina, ¿ok? Lo que hace que es, la juntan hacia el medio, la juntan. Y como les mencioné que es una contracción, cuando los filamentos se entrecruzan. Se cruzan, se contraen, se juntan, se acercan, ¿ok? Y eso es lo que sucede, se juntan. Entonces, cuando llega el calcio, más energía, la cabeza de miosina se va a enderezar. Eso es lo que sucede básicamente para la contracción. Una cabeza de miosina se endereza para jalar a la actina y que se vaya hacia el centro y se forme esta contracción. Arrastra a la actina sobre ella misma, acortando así el músculo, básicamente contrayéndolo. De tal forma que la banda I empieza a desaparecer. ¿Ok? La banda I se deja de estar porque se desplaza sobre la banda A. ¿Ok? La banda I, ¿cuál era? La actina, y la banda A, la miosina. Entonces ya la banda I ya no está, la actina ya no se ve porque está desplazándose sobre la banda A, ¿ok? O sea, está, digamos, entrecruzándose, como les mencioné. Entonces la banda A se empieza a ampliar porque la banda I está formando parte ya de su estructura, porque los están entrecruzando, están entrelazando y se forma una estructura más gruesa. Y cuando se relaja, o sea, cuando ya no necesitamos la contracción y tenemos que entrar en un proceso de relajación, el calcio ya no va a estar presente. Entonces, como el calcio ya no está el ATP, la banda I va a regresar a su sitio inicial. Esa es la relajación. ¿Ok? Luego, ya de forma más específica, en el tejido muscular, tanto esquelético como cardíaco, vamos a ver eh, el funcionamiento que está mediado principalmente por el calcio. ¿Ok? Vamos a ver que el calcio va a ingresar, por ejemplo, en este caso el cardiomiocito, que también es un tipo de músculo estriado, a través de los canales de calcio que son los túbulos T o túbulos transversos. Lo vemos aquí en la imagen de arriba. Estos canales que tenemos acá, que son canales de calcio, son los túbulos T o túbulos transversos. Por aquí ingresa el calcio inicialmente. Una vez que el calcio entra a la célula, ingresa por medio de las cisternas terminales al retículo sarcoplasmático, donde se va a almacenar. ¿Ok? O sea que
tenemos el calcio que ingresa por medio del sarcolema, que era su membrana, que le permite ingresar por los canales, que son los túbulos T, ¿ok? Y una vez ingresa el calcio a la célula, ¿quién le dice dónde tiene que estar o dónde le corresponde estar? Las cisternas terminales, que le dicen, ah, ya calcio, tú te almacenas en el retículo sarcoplasmático, anda para allá, y ahí se almacena, ¿ok? El calcio se almacena. Y luego dentro del retículo sarcoplasmático el calcio es capacitado para recién poder salir para actuar uniendo la actina y la miosina. ¿Cómo se ve esto ya reflejado cuando se da una contracción? Lo vemos aquí. Esto también es una célula, ¿ok? Y tenemos aquí el sarcolema, que sería esta capita de acá, y esto sería nuestro túbulo T, ¿ok? Llega el calcio, aquí está el calcio. Una vez que llega el calcio, activa un potencial de acción, se abre el canal de calcio y el calcio ingresa al túbulo T. Este ingreso de calcio está mediado por una despolarización. Yo les mencioné que el sarcolema precisamente tiene capacidad de conducción eléctrica, capacidad de despolarizarse. Entonces se despolariza, ¿y para qué? Para que ingrese el canal de calcio y para que pueda ingresar el calcio. Ahora, ¿dónde se iba este calcio? Yo les dije, el calcio ingresa y las cisternas terminales le dicen a dónde tiene que irse. ¿A dónde se va? Al retículo sarcoplasmático. Este es el retículo sarcoplasmático, también lo vemos acá. ¿Ok? Aquí dice SR, que sería en inglés. Lo vemos acá, ingresa al retículo sarcoplasmático. ¿Y para qué ingresa? Para capacitarse, pero también sacar al calcio que ya está dentro, ¿ok? Hay un calcio que ya está almacenado dentro de la célula, que una vez que ingresa el calcio que viene del exterior, el calcio que está dentro del retículo sarcoplasmático sale. ¿Y qué hace este calcio que ha salido, que es el calcio que ya estaba hace tiempo, que ya fue capacitado por el retículo sarcoplasmático? Es el calcio que finalmente permite la contracción. Ese calcio capacitado, liberado, permitiendo la unión de la actina y la miosina. Aquí, a este nivel. ¿Ok? ¿Qué vemos acá? El sarcoplasma es el contenido celular. Básicamente es el citoplasma de una célula cardíaca o miocardíaca, o sea, muscular. El retículo sarcoplasmático, que es una red tubular, rodea las miofibrillas, está para los miofilamentos. Esto ya son partes más relacionadas a lo que es la parte celular, ¿no? Biológica. Tenemos una triada, que son dos cisternas y un túbulo T. ¿Ok? Es una triada. Pero básicamente lo que tienen que acordarse o entender sería el proceso de ingreso de calcio, ¿no? Se ingresa el calcio que permite que se libere el calcio que ya estaba ingresado en la célula, que ya está capacitado, y ese calcio que sale es el que permite la contracción finalmente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se da la relajación? Ya vimos cómo es la parte de la contracción muscular, ahora vamos a ver qué pasa en la relajación muscular. Vamos a ver estos dos primeros párrafos primero, que son básicamente un resumen del párrafo anterior o de la diapositiva anterior. El calcio ingresa a la célula a través del canal de calcio. ¿Cómo se llama ese tipo de canal de calcio? Canal de calcio tipo L, ¿ok? Canal de calcio tipo L. Es la misma imagen de atrás, solo que explicado de otra forma para que entiendan también la relajación. Pero hasta acá estamos todo bien, todo ok, hasta acá. Ingresa el calcio, como les mencioné, este es nuestro túbulo T, ingresa a la célula por medio del canal de calcio tipo L, durante el potencial de acción que permite que se despolarice esta membrana y que abra el canal de calcio y desencadena la liberación de una mayor cantidad de calcio del retículo sarcoplasmático. ¿Ok? O sea que estamos viendo una retroalimentación positiva precisamente en este punto, porque el ingreso de calcio hace que salga calcio del retículo sarcoplasmático. Eso les recuerda, por ejemplo, a la despolarización del sodio a nivel de la neurona, por ejemplo, ¿no? Que el hecho de que ingrese sodio a la membrana y que permita esta despolarización haría que aumente y se forme un círculo de despolarización en donde cada vez se abre más, se hace más permeable el sodio y ingresa más. ¿Ok? Lo mismo sucede a este nivel. Hace que ingrese el calcio y una vez que ingrese el calcio, hace que salga calcio por otro lado del retículo sarcoplasmático. ¿Ok? Este calcio que sale del retículo sarcoplasmático es el que finalmente yo les mencioné que ya está capacitado y que ya permite la contracción. ¿Cuál contracción? ¿O cómo está medida esta contracción? Mediante los filamentos, ya saben, ¿no? Filamentos gruesos, filamentos delgados, actina o miosina. Específicamente vamos a detenernos en lo que son los filamentos delgados, que está precisamente lo que está la actina, está las troponinas, ¿ok? Las troponinas. ¿Qué son las troponinas? Son otro tipo de proteínas que también tienen una función en cuanto a la contracción. Vamos a verla más adelante una por una, pero les voy adelantando que el calcio a la tipo de troponina que se une es a la troponina C. C de calcio. Lo vemos aquí. La troponina C es la que sensa y detecta el calcio y que dice ha llegado el calcio, eso significa contracción. Llega el calcio a la troponina C y se forma la contracción a ese nivel y luego ya
vamos a ver qué es lo que sucede cuando ya no queremos ese calcio. El músculo se relaja cuando el calcio se regresa, cuando el calcio ya no se necesita y el calcio se sale, se va. Ya acabó la contracción y la troponina I, que digamos que es inhibitoria, dice ya no necesitamos calcio, ya no hay calcio, se limita la contracción. Ya no hay calcio. ¿Qué hacemos con este calcio? Porque recordemos que la fisiología nos explica que siempre hay un estado de homeostasis y si algo empieza, algo tiene que acabar. Si acaba la contracción una vez que ingresó el calcio, a algún lado tiene que irse ese calcio. No es que se desaparece de manera tranquila, no. Algo tiene que pasar con ese calcio. ¿Qué sucede? Tenemos dos opciones. Una que salga, vemos aquí, sale al exterior de la célula por medio de una bomba, ¿ok? Esto es un tipo de antiporte. No sé si se acuerdan que vimos cuando entraban diferentes tipos de sustancias por medio de diferentes proteínas transportadoras y había un concepto que era el antiporte, donde salía una sustancia e ingresaba otra sustancia. Eso es una bomba. Como por ejemplo la bomba de sodio-potasio, salen tres sodios y entran dos potasios. En este caso es una bomba de entrada de tres sodios y sale calcio. ¿Para qué? Para que ese calcio de la relajación ya se vaya, porque ya no lo necesitamos. Esa es una. Pero ¿cuál es la otra forma? Que el calcio no se vaya de la célula, sino que se mantenga en la célula, pero ¿en dónde? En el retículo sarcoplasmático. ¿Ok? Entonces, el músculo se ha relajado, se va a estos dos. O se va al exterior de la célula o se va al retículo sarcoplasmático. Ahora, ¿qué pasa en el retículo sarcoplasmático? No es así de simple que simplemente el calcio ingresa cuando le da la gana al retículo sarcoplasmático, sino que tenemos una especie de vigilante, ¿ok? El vigilante va a ser el cerca, esta proteína de aquí. ¿Qué dice el cerca? Que mientras esté presente no va a permitir que ingrese el calcio, ¿ok? Porque no podemos saber de dónde viene ese calcio. Ese calcio puede venir de muchas alteraciones y no por eso vamos a permitir que el glucosa ingrese al retículo sarcoplasmático. Ya. Entonces, ¿en qué momento o cómo se le dice al cerca, por si acaso, este calcio que te estoy entregando es de que ya se produjo la relajación del músculo y queremos guardarlo? ¿Quién se lo dice? La proteína quinasa activa. ¿Qué es la proteína quinasa activa? Es uno de los mediadores que se ven en una contracción, ¿ok? Recordemos, por ejemplo, que cuando hay una contracción a este nivel, ingresa el calcio, hay AMP cíclico, proteína quinasa activa. ¿Recuerdan el tema de segundos mensajeros? Lo mismo. Esa proteína quinasa activa, que tanto veíamos a nivel de segundos mensajeros, es la que finalmente le va a decir al cerca, le va a entregar un fósforo, le va a fosforilar y le va a decir, allá, por si acaso, yo estoy presente, soy la proteína quinasa activa. Soy uno de los mediadores o segundos mensajeros que permiten la contracción. Entonces significa que si yo estoy aquí presente, se ha dado una contracción. Entonces voy a fosforilarte cerca y quiero que te salgas un ratito para que permitas que el calcio sí se pueda guardar, ¿no? Y yo soy la prueba de que sí ha habido una contracción y que ya estamos en proceso de relajación. ¿Ok? Entonces se relaja, el cerca se va, ingresa el calcio de manera normal, de manera tranquila. ¿Ok? Y así es como ingresa básicamente. ¿Listo? Ahora, de nuevo la histología. Importante ver cómo son las proteínas contráctiles, ¿no? Tenemos los filamentos primero delgados. Vamos a ver, ¿no? Yo les mencioné que los filamentos delgados están mediados principalmente por la actina, por la troponina, y la troponina tiene diferentes tipos, ¿no? Está la tropomiosina, la troponina C, la troponina I. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante. El filamento delgado. Primero la actina. La actina es este de acá, estas bolitas. Esas son las ilustraciones que hizo el doctor Kishimoto, que me han parecido muy útiles para entender las cosas. Yo creo que está muy bien como lo ha hecho, así que siempre que puedan agradezcanle por eso, ¿no? Bueno, la actina tiene dos tipos, la actina G y la actina F, ¿ok? Básicamente la podemos diferenciar aquí a manera esquematizada por el color. La actina G está de color moradito, la actina F de color amarillo. Diferencia que tienen diferente peso molecular. Más que eso, ambos son actina, ¿ok? Y tenemos que están estructuradas en forma de dos bandas entrelazadas, así como si estuvieran haciéndose, como enredándose, digamos, ¿no? Luego, la tropomiosina, que es esta verdecita de acá, que también la vimos aquí atrás, la tropomiosina. La tropomiosina son dos cadenas helicoidales con un peso molecular de 35.000, tienen una estructura de un cordón trenzado y se ubican en los surcos de los dos tipos de actina. ¿Ok? Aquí se ve. En los surcos o en las delimitaciones de la actina G y la actina F, ahí está la tropomiosina. Y ya, y ahora sí, lo importante, las troponinas. Las troponinas son de tres tipos. Tenemos la troponina T, ¿ok? También llamada tropomiosina. Esta de acá, el negrito. La troponina C, que es la que yo les dije que interactuaba con el calcio.
acá, y la troponina I, que es la que cuando no hay calcio limita la contracción, ¿ok? Es muy útil para la que es la relajación. Cuando ya no hay calcio, la troponina I dice, ya no hay calcio, ya no hay contracción, ¿ok? ¿Qué nos permite limitar, por ejemplo, la troponina I? La tetania, que es una contracción sostenida, ¿ok? Cuando un músculo no es capaz de relajarse, como por ejemplo en la infección por Clostridium tetani, lo que genera el tétanos, que es ese, eh, se ve al paciente con los músculos totalmente contraídos, que no puede relajarse, está todo rígido, está todo duro, incluso los músculos de la cara están formando una mueca porque están contraídos continuamente. Ya. Esa es la tetania. La tetania hay un problema en lo que no se puede detener una contracción a pesar de que no se esté dando la orden por medio, por ejemplo, de la entrada de calcio o no. ¿Ok? Entonces, a ese nivel se da una contracción sostenida que estaría limitada si estuviera todo bien, por ejemplo, entre muchas cosas, con la troponina I. ¿Ok? Porque la troponina I funcionando bien, diría, se detiene la contracción. Ahora el filamento grueso. El filamento grueso es la miosina, principalmente. La miosina es un dímero, peso molecular de 480.000. Ahora, estos datos de que si es un dímero, cuál es su peso molecular, eso sí no tienen que aprenderse. Es meramente, digamos, para que entiendan de qué está compuesto, un poco más sobre la parte química, pero lo que sí tienen que entender es para qué funciona. Acá estamos en fisiología para entender cómo funcionan las cosas. ¿Ok? Tiene dos cabezas globulares, ambos tienen ATPase, interactúan con lactina. Ya. Ahora sí, tenemos a la miosina, que tiene una cadena ligera o light, light meramiosina liviana, y una cadena pesada, HMM, o sea, heavy, ¿no? H de heavy, pesado. Ok. La cadena ligera, la vemos aquí, no tiene mayor trascendencia ahorita, pero sí la cadena pesada. La cadena pesada, que es esto de acá que vemos como una especie de cadena, o como se menciona en los libros, un cuerpito con su cabeza, es básicamente la que está compuesta y la que nos permite producir la contracción una vez que se endereza para que se junte la actina. ¿Cómo así? Acá abajo lo vemos. La cadena pesada, HMM, tiene dos subcomponentes, S1 y S2. S1, pensémoslo como la cabeza de la HMM y el S2 es su cuerpo, ¿ok? Cuando se produce la entrada de calcio, cuando se detecta que hay un ATP y que se dice que tenemos que producir una contracción, estas cabezas, específicamente la cabeza o el segmento S1 de la cadena pesada, de la HMM, se endereza. Y como ya les mencioné, se endereza y ¿qué hace? Junta, arrastra a la actina, al filamento delgado, para que se acorte y se produzca la contracción. ¿Ok? Así funciona. Vamos a verlo entonces ya a un nivel un poco más aplicable a lo que es la fisiología. Y yo les estaba hablando de la acetilcolina y no por cualquier cosa. El músculo estriado está mediado por la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? Es un componente, es un neurotransmisor que tiene diferentes receptores. ¿Ok? Yo les mencioné la clase pasada que actúa como un ligando. Es un ligando, es una sustancia que permite otros procesos. En este caso vamos a ver uno de esos procesos, que es el movimiento voluntario, es la función del sistema nervioso somático, o sea, la contracción voluntaria, por ejemplo. Esto ya es un poco más adelantado, eso es un poco más para que entiendan más o menos cómo funciona. Yo sé que me parece que su doctor no les ha especificado exactamente cómo funciona la acetilcolina y todo eso, pero yo creo que si ustedes lo ven así, van a poder entender mejor. ¿Cómo funciona la acetilcolina? Y ya relacionándolo con el tema de los segundos mensajeros. Cuando hay una unión neuromuscular, se libera la acetilcolina. La acetilcolina actúa en diferentes receptores, ¿ok? Todas las sustancias que tenemos en el cuerpo de manera endógena, por ejemplo, los neurotransmisores, tienen receptores. O sea, alguien tiene que recibir esa información que ese neurotransmisor manda. El neurotransmisor es un transmisor, es meramente una sustancia que lleva un mensaje. Pero si no tenemos un receptor del mensaje, ese mensaje no tiene ninguna validez. ¿Ok? ¿Dónde están los receptores del mensaje de la acetilcolina? Por ejemplo, en los músculos, en las placas neuromusculares. ¿Ok? En este nivel, la acetilcolina llega y nos transmite una señal, un impulso. Por ejemplo, contráete, músculo, quiero que te contraigas. Llega al músculo donde tiene sus receptores de acetilcolina y se produce la contracción deseada. ¿Ok? ¿Cómo se llaman estos receptores? Se llaman receptores nicotínicos. ¿Ok? No creo que tengan que aprenderse esto, pero para que entiendan. Receptores nicotínicos de acetilcolina. ¿Qué es lo que permiten? Aquí lo vemos. El receptor nicotínico está donde? En las placas terminales neuromusculares del músculo esquelético. Ahí están.
Esto es para que lo vean. Esta es exclusiva. Neuromuscular está en el músculo esquelético. ¿Y qué permite? La apertura de canales de sodio, despolarización del sarcolema y que ingrese el calcio. Así funciona. ¿Ok? Así funciona. Así de sencillo es la fisiología a este nivel. La acetilcolina entonces llega a su receptor nicotínico NM, llega a la unión neuromuscular, se libera la acetilcolina, se une con sus receptores en la placa motora, esta placa motora, terminal neuromuscular. ¿Y qué hace? Aumenta apertura en los canales de sodio. ¿Ok? Olvídense de esta parte nerviosa, que esto ya es otro tema, por si acaso. Estamos hablando ahorita de la parte muscular. ¿Ok? La parte muscular. Aumenta la permeabilidad del sodio, ingresa el sodio y ahí se despolariza el sarcolema. Se despolarizan los túbulos T. ¿Qué hacían o qué recibían los túbulos T? El calcio, ¿no? Ahí está. Despolarizan el calcio, ingresa el calcio porque ya está despolarizado el sarcolema, ingresa el calcio. ¿Y qué hacía el calcio cuando ingresaba? Hacía que el calcio que ya estaba en el retículo cefaloplasmático también salga. Salía este calcio, ¿ok? Sale el calcio, se despolariza el retículo y el calcio sale. ¿A dónde se unía este calcio? Claro, a la troponina C. ¿Se acuerdan? Todo esto está relacionado. Así es la fisiología. Todo tiene una relación, todo tiene un proceso. Si lo vemos así todo juntito, va a ser mucho más fácil. La troponina C se une, porque la troponina C, que es un componente de los filamentos delgados, es básicamente el que dice, hay calcio, hay contracción. Se une la troponina C, cambia de forma, descubre el sitio de unión de la actina y la miosina, y la cabeza de miosina se une con la actina, lo que ya vimos antes. O sea, la inclinación de las cabezas se movilizan, recordemos, juntan, ¿sí? Se acortan, el ATP se une a la cabeza se separa, el ATP la endereza, y el calcio, una vez que ya se da la relajación, regresa al retículo, ¿no? Por una bomba. O también, ¿cuál era la otra opción? Que se vaya hacia afuera. Lo vemos acá a la derecha. Se iba por esa bomba con el sodio calcio. La troponina I dice, ya no hay calcio, ya no hay contracción, yo ya les mencioné, y se da finalmente la relajación. Todo integrado. Todo integrado. Esta diapositiva es muy valiosa. Igual esta clase tiene grabada, la diapositiva también voy a intentar pasarla para que puedan ver. Ya, contracción muscular única. Sacudida. Luego de todo este tema de las contracciones, el doctor les habló de una serie de conceptos adicionales a la parte muscular. ¿Cómo cuál? Una contracción muscular eh, y su entendimiento en el sentido del estímulo nervioso, digamos. Básicamente, toda esta diapositiva es para entender que siempre una contracción muscular está precedida por un estímulo nervioso. Ahora, ¿cuál es lo interesante acá o qué es lo interesante acá? Que ese estímulo nervioso tiene un periodo de retraso, un periodo de latencia entre el estímulo y entre la contracción, ya que la podemos ver físicamente. No es instantáneamente, no es que simplemente se da la señal de contracción y nos obviamos todos los pasos que hemos visto antes, de todo el que la entrada de calcio, que los túbulos C, todo se obvia y de frente empieza la contracción. No, hay un periodo de retraso. Entre que se da la orden, se libera aceticolina, llega a las placas neuromusculares, todo eso, hasta que se produzca finalmente la contracción. Hay un periodo de latencia, hay un periodo de retraso. Ese periodo de retraso, está a este nivel, tiende a ser de 0, de 4, 4 milisegundos, o sea, tiene que ser nulo, tiene que ser prácticamente imperceptible, al menos a nivel fisiológico. No tiene que ser algo visible, porque cuando ya es un periodo de latencia muy largo, el punto en el que incluso se puede ver a simple vista, es decir, a pesar de que yo tengo la intención de mover el músculo, no se ve reflejado precisamente al mismo momento o de repente en un mismo lapso de tiempo, se producen las patologías. Patologías como cuál? El síndrome de Guillain-Barré, en donde tenemos un periodo de latencia alterado. ¿Ok? ¿Qué es el periodo de latencia entonces? Grandes rasgos. Ese retraso entre que se dice o se da el estímulo eléctrico, el estímulo nervioso de hay que contraerse y que finalmente se da la contracción ya de manera visible, física, ¿no? Continuamos. Por otro lado, hay otro concepto, que es el que tenemos acá, que es la suma. La suma es un concepto que nos explica que el músculo o la contracción del músculo en un momento permite que las siguientes contracciones vengan con más fuerza. ¿Cómo así? Supongamos que yo quiero levantar una pesa, supongamos que yo quiero eh, levantar una mancuerna, ¿ok? El hecho de dar la señal de que estoy levantando esa primera repetición, esa primera subida de la mancuerna, digamos, le dice al cuerpo, estamos entrando en un proceso de trabajo muscular. Y ese trabajo muscular necesita que muchas fibras sean activadas a la vez, porque hay mucha demanda de levantar esa carga, ese peso. Entonces, esa primera contracción es la que hace el cuerpo darse cuenta
de que necesitamos mayor fuerza, necesitamos mayor reclutamiento de fibras, para que ya posteriormente a la segunda contracción ya se dé una contracción mucho más fuerte, porque están esas fibras completamente reclutadas. Lo opuesto sería, por ejemplo, en el caso de que no haya ningún estímulo que le diga, por ejemplo, una persona que es completamente sedentaria, nunca le da ese acondicionamiento a toda la unión neuromuscular y a toda la parte neuromuscular de decir, por si acaso en algún momento brevemente va a haber una contracción con mucho peso, yo creo que esté preparado. No, no va a reclutar fibras. Esa persona por eso está muy condicionada a la sarcopenia, a la pérdida de masa muscular, porque no se está utilizando, se reclutan menos fibras también al momento que quieran hacer una contracción. En cambio, una persona que está completamente acondicionada, una persona que está muy acostumbrada, por ejemplo, a hacer ejercicio, tiene o tiende a tener mayor reclutamiento de fibras a lo largo del tiempo, porque el mismo cuerpo le dice a todas las unidades neuromusculares que continuamente van a necesitar ese esfuerzo adicional y que se recluten las fibras necesarias. ¿Ok? Entonces, para una segunda contracción va a haber una mayor tensión, se suma en la primera y aumenta el reclutamiento de fibras. Esa es la suma. ¿Ok? ¿En qué procesos, por ejemplo, hay una suma alterada? En la tetania, porque en la tetania no es que es el estímulo de haya una primera levantada y luego a la siguiente vez que levante el músculo también va a haber un reclutamiento mayor de fibras y esto ya es la parte fisiológica y esto es un ejercicio positivo. No, esto ya es que una persona se queda mucho tiempo haciendo, ya exagerando este proceso, este ejercicio y hace que haya una sobrecarga, un estrés metabólico a nivel de los músculos, en donde la contracción ya se queda demasiado fuerte y demasiado continua y ya el músculo no se puede relajar, permanece contraído, como en qué, en la tetania. Tetania cuando no se puede relajar el músculo, ¿ok? Ese es un proceso de suma ya demasiado exagerado, suma tras suma, tras suma, tras suma, tras suma, que ya da un proceso patológico. Ahora aquí está la contracción muscular, en la que se nos habla de dos tipos de contracciones, básicamente una contracción isotónica y una contracción isométrica, ¿ok? Básicamente, ya de manera, digamos, general, para que lo puedan entender de la forma más fácil posible, contracción isotónica es el hecho de contraer el músculo permitiendo el movimiento del peso. Es decir, yo contraigo el músculo, permito la contracción y que en la fase, digamos, positiva de este levantamiento de pesa y en la fase negativa baja el peso, ¿no? Esa es una contracción isotónica, porque yo permito el acortamiento del músculo, permito su relajación. ¿Qué pasa si yo de manera muy irresponsable veo un video de YouTube que me dice que lo mejor de todo es hacer una contracción isométrica porque eso hace que el músculo trabaje más porque estoy esforzado y en ningún momento bajar el brazo? Me quedo entonces con el músculo contraído. Es una contracción isométrica, no se mueve, isométrica. No hay un acortamiento. El peso se queda ahí en ese lugar. Y es peligrosa, claramente. Esa contracción es peligrosa en su abuso. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ya sean médicos y tengan que recetar de repente a un paciente que haga ejercicio, siempre recomendarles que hagan una contracción isotónica, que permita que el músculo esté en el movimiento natural, en el movimiento espontáneo. Eso de quedarse de forma mantenida con el músculo puede condicionar a diferentes cosas, como por ejemplo lo que vimos antes, la tetania. ¿Ok? Esa contracción isométrica con mucho tiempo genera un estrés metabólico, un estrés fisiológico. ¿Ok? Entonces, este concepto también va muy junto a lo que es la relación fuerza-velocidad, donde básicamente la fuerza va a estar condicionada por una velocidad que va a ser inversa al peso que se debe mover. Por ejemplo, no es la misma velocidad en la que yo levanto con mis bíceps 1 kilo a la que yo levanto 30 kilos. Obviamente, levantar 30 kilos me va a demorar mucho, mucho más tiempo. ¿Ok? En cambio, si levanto 1 kilo, levanto de plano este lapicero, va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo. En cambio, con una mancuerna de 30 kilos va a ser mucho más complicado. ¿Ok? Entonces, la velocidad va a ser inversa al peso que se debe mover. Eso está claro, ¿no? Solo que hay que hay que anotarlo también, hay que explicarlo porque tiene una exposición o una forma fisiológica de verlo. Y esto básicamente es la explicación de cómo se diferencian este tipo de contracciones. Una contracción isotónica, en donde el elemento contráctil se acorta, es decir, el músculo se acorta, permite que el elástico en serie no cambie, permite que la carga se desplace. La carga se está desplazando, el peso, la carga que sea que se está pasando, se está desplazando. ¿Ok? Entonces el elástico en serie no cambia. No hay una alteración a nivel de lo que es la elasticidad del músculo. Así de simple. En cambio, en el elemento contráctil, donde
digamos que se acorta, pero no se queda, o sea, no regresa a su sitio, ¿ok? Porque estamos de manera isométrica, el elemento paralelo no cambia, la carga no se desplaza, me quedo contraído, el elástico en serie se estira, condiciona un calambre, condiciona una tetania, ¿ok? Básicamente eso. Finalmente la contracción muscular lisa, y vamos a ir un poquito más rápido para que puedan ir a sus clases. La contracción muscular lisa está mediada igualmente por lo que vimos antes, los segundos mensajeros. ¿Ok? En el músculo liso funciona de manera distinta. Tenemos que se despolariza el sarcolema liso, sarcolema que era la membrana que respondía a potenciales de acción. ¿No? Se despolariza el sarcolema y permite el ingreso de calcio. Ahora, aquí el ingreso de calcio no es lo mismo que vimos antes, que ingresaba el calcio, salía del retículo sarcoplasmático. No, aquí no es así, porque es el músculo liso. Yo les mencioné que es distinto. ¿Qué hace el calcio que ingresa a ese nivel? Ah, actúa con la proteína lipasa C, actúa con el PIP2, actúa con el diacilglicerol y el IP3. ¿Y el IP3 qué es lo que hacía? Actúa como un segundo mensajero y ¿qué hacía? Liberaba calcio retículo sarcoplasmático. ¿Ok? Ese es otro nivel, a otra escala, en el músculo liso. ¿Y qué hace el diacilglicerol? Actúa con la proteína quinasa C, que fosforila, recuerdan, fosforila la cabeza de miocina, a la cadena ligera de la miocina, y se permite este estrechamiento, este enderezamiento para que se pueda generar la contracción. ¿Qué permite? Una contracción normal. Vamos a verlo acá. El estímulo se prioriza sacolema liso. Ya, ok, entra el calcio. Abre canal de calcio e ingresa el calcio. ¿Qué hace el calcio? Activa la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, que transforma PIP2, el PIP2 en IP3 o en decisglicerol. ¿Ok? El IP3, ¿qué hacía? Sacaba calcio del retículo sarcoplasmático. Esto verdecito, digamos que es nuestro retículo sarcoplasmático, que es el que almacenaba el calcio. Ya, aquí lo libera y aumenta ese calcio. El calcio se une a la calmodulina, que es otra proteína, que ya no está involucrada. Por ejemplo, en este nivel, el calcio se une a la calmodulina. La calmodulina y el diacilglicerol activan a la proteína quinasa, a la miocina quinasa, y esta fosforila la miocina, la que vemos acá. Esta miocina la fosforila y se da una unión actina-miocina con una contracción posterior. Se activa la bomba de calcio ATP, la que va a eliminar el calcio del citoplasma. La bomba de calcio ATP elimina calcio, o la bomba de calcio manganesa ATP para que regrese al retículo. Igual, la misma forma. Cuando hay una relajación necesitamos que el calcio se vaya. ¿Por dónde se podía ir? O por el exterior de la célula o se iba de vuelta al retículo sarcoplasmático. Pero en este caso, para volver al retículo, se va con una bomba de calcio-magnesio. En cambio, para irse del intracelular, en la otra ¿recuerdan que era una bomba de calcio-sodio? Ya, en este caso es una bomba de calcio ATP nada más. ¿Ok? Así es. Ahí igual, se intenta eliminar el calcio que ya no se necesita porque estamos en relajación de cualquier forma. La anterior forma era yéndose al retículo sarcoplasmático o yéndose afuera de la célula. Aquí lo mismo, o se va al retículo o se va afuera de la célula. Lo único que cambia son los componentes o las sustancias que utilizan para que se vaya o se regrese. ¿Ok? Baja la concentración de calcio, porque el calcio se ha ido de alguna u otra forma, tanto sea por irse al retículo sarcoplasmático o por irse al exterior. Baja. Sea la relajación. Hay una intervención importante a nivel de los vasos sanguíneos. Hasta ahorita estamos hablando de músculo liso en general. Puede ser el músculo liso digestivo, ureteral, etc. Pero a este nivel, en los vasos sanguíneos hay algo muy interesante. Interviene el óxido nítrico. ¿Qué hacía el óxido nítrico? A ver, me gustaría que alguien responda qué hacía el óxido nítrico a nivel de los vasos. ¿Alguien puede responderme, por favor? Lo hablamos mucho la clase pasada. Quien sea, quien sea. Así se equivoque, no pasa nada. Vasodilatador. Sí, Camila dice vasodilatador. Y me da mucha alegría porque significa que están aprendiendo. El vaso sanguíneo, cuando tiene óxido nítrico, se produce la vasodilatación. Entonces, a este nivel, ahora respondo a tu pregunta, Franco, a este nivel, cuando hay músculo liso en el endotelio, o sea, en los vasos sanguíneos, a diferencia de que se dé la contracción, como interviene el óxido nítrico, ahí se da una vasodilatación, cuando hay toda esta señalización, digamos. Sí, dime, Franco. Todo Creo que no- que me dices, eso termina la realización de no te escucho muy bien, Franco. ¿Crees que puedes escribirlo, por favor? Normal te respondo tu pregunta, pero no te escuché muy bien. Así que si puedes, por favor, escríbelo.
como mencionaste, quisiera saber si también tiene que ver el óxido nítrico con relajar el endotelio. Sí, claro, el endotelio, que es básicamente la parte que se encarga de que se produzca tanto la vasoconstricción o la vasodilatación, está mediada principalmente con el óxido nítrico, ¿ok? Una vez que ingresa la acetilcolina a este nivel, la acetilcolina a nivel, digamos, parasimpático, o sea, el sistema nervioso autónomo, está mediándose con el óxido nítrico. ¿Ok? Creo que les mencioné antes también, por aquí de repente lo tengo. No, esto es antes. Mm, acá creo que lo tengo. Sí, para hablarles de la iosina justo había colocado eso también. Ya, vean esta imagen. Ya, esto es esto que ven abajo, esta tablita era básicamente la función de la acetilcolina, pero ya no de la parte de los receptores nicotínicos. Recordemos que había receptores nicotínicos para la parte voluntaria. Eso dejémoslo un ratito de lado. Vamos a hablar de la parte involuntaria, que está medida por receptores muscarínicos. ¿Ok? Muscarínicos. Vamos a escribirlo acá. ¿Ok? Muscarínicos. Los receptores muscarínicos de la acetilcolina están básicamente en células musculares lisas, aquí lo dice, musculares lisas. ¿Y a qué está relacionado? A la formación del IP3 y del acilglicerol y todo ese nivel. Pero que tiene algo también muy interesante, que si bien es cierto en el músculo liso, está relacionado todo ese tema que vimos antes, permitiendo la contracción mediante el IP3, el acilglicerol, el aumento del calcio celular y que se dé la contracción, también está relacionado justo únicamente en los vasos con el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto que la aceticolina en el músculo liso, por ejemplo, bronquial, produce broncoconstricción, en el músculo liso del endotelio, o sea, de los vasos, como está asociado a óxido nítrico, no produce vasoconstricción, produce vasodilatación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el óxido nítrico en los vasos? Vasodilatación. ¿Por qué está mediado? Por la aceticolina. ¿Qué hacía la aceticolina? Está en células musculares lisas y permite la contracción. ¿De todos los órganos? Sí, pero no del endotelio, porque en el endotelio el muscarínico lo que hace es promover la vasodilatación, porque justo en ese momento, en ese punto, está relacionado con el óxido nítrico. Está relacionado con el óxido nítrico. ¿Ok? Entonces, óxido nítrico, siempre vasodilatación. Eso es pregunta, siempre es pregunta, de todo. De mi parcial fue pregunta de fisiología, de fisiopatología creo que también, o si no era pregunta exacta de cuál es la función del óxido nítrico, era pregunta de repente un casito clínico de un paciente, etcétera, y cómo interactúa el óxido nítrico con su endotelio. Básicamente el concepto de que el óxido nítrico es vasodilatador siempre lo van a ver reflejado. Incluso más adelante, cuando estén en prácticas, van a ver que una gran parte de los factores que producen la hipertensión en la vejez es la pérdida de óxido nítrico, ¿no? Se pierde el óxido nítrico, entonces no tenemos este vasodilatador intrínseco tan importante que tenemos de manera fisiológica y es más propenso el cuerpo a producir una vasoconstricción, una hipertensión, ¿no? Por otro lado, ya les mencioné entonces que el acetilcolina actuaba a este nivel. La acetilcolina era la que permitía básicamente esta contracción en el músculo liso. ¿Qué pasa si no tenemos acetilcolina? No habría la contracción a nivel de músculo liso tampoco. ¿Ok? ¿Cómo actúa? La acetilcolina del nervioso parasimpático actúa con su receptor muscarínico, ¿ok? Aquí debería decir receptor muscarínico, pero creo que el doctor todavía no se lo está explicando para no complicarlos mucho, pero yo se los digo para que puedan entender de manera realista cómo es, ¿no? Este es su receptor muscarínico que sabemos que está en el músculo liso. Supongamos que, por ejemplo, en el músculo liso bronquial, en los bronquios. Normalmente la acetilcolina se uniría cuando se necesita el impulso puntualmente y se da la contracción de los bronquios. Por ejemplo, en un paciente asmático tenemos eso descontrolado y se contrae el músculo liso bronquial y no puede respirar. Ya. En este tipo de pacientes, por ejemplo, se utiliza la iosina, que bloquea al receptor muscarínico. Si el receptor muscarínico no puede responder a la aceticolina porque está bloqueado, entonces ¿se va a poder dar la contracción que necesita la aceticolina? No, no se va a dar porque su receptor, básicamente la que recibe el mensaje de ese neurotransmisor, la aceticolina, no lo va a recibir, no va a estar el captador de ese mensaje. Entonces, como no está, el mensaje invalidado. ¿Ok? El mensaje queda completamente invalidado. La iosina bloquea el receptor de aceticolina y todo el proceso que vimos antes de contracción, todo este proceso no se va a dar. O sea, se rompe aquí nomás, se rompe. Ya, listo.
Ahora, finalmente, contracción muscular cardíaca, ya sabemos todos que era similar a la parte estriada, vamos a explicar únicamente la diferencia. ¿Qué es lo diferente y qué es lo interesante en el músculo cardíaco? Que también tiene la misma distribución de túbulos T, tiene la misma distribución del retículo sarcoplasmático, todo, pero ¿de dónde va a sacar predominantemente el calcio el músculo cardíaco? No lo va a sacar del retículo sarcoplasmático como era en el caso del músculo estriado. Lo saca principalmente de todo lo que viene del exterior, es decir, del calcio que viene de afuera, del calcio que viene al túbulo T y el calcio que ingresa eh, mediante el exterior, o sea que tiene contacto con el sarcolema, permitía la despolarización y que ingrese. Ya, ese calcio exterior es el que utiliza principalmente el músculo cardíaco para funcionar. A diferencia del músculo estriado, que no utilizaba el calcio del exterior principalmente, utilizaba el calcio que ya estaba guardado adentro. ¿Ok? En este caso, no es así. En este caso, la célula muscular cardíaca saca el calcio de afuera, principalmente de afuera. ¿Ok? ¿Qué otro dato? Las células no tienen capacidad regenerativa. Pregunta de pretest. Las células que no tienen capacidad regenerativa predominantemente son las células musculares cardíacas. Por eso que en una isquemia, o sea, una pérdida de eh, llegado de la sangre al corazón, digamos, recordemos que la sangre es la que le va a propiciar este oxígeno tan importante. Si llegamos a una isquemia, que es cuando no llega la sangre, entonces el corazón se queda sin oxígeno y como las células no son regenerativas, esa parte ya se queda inutilizable. ¿Ok? Muy importante. Igual tiene su sarcolema, igual tiene sus mitocondrias, sus retículos endoplasmáticos, su sistema terminal. ¿Ok? Solo que aquí cobra mucho más importancia el túbulo T, porque como les mencioné, la célula cardíaca saca principalmente su calcio de ahí mismo. Por otro lado, la contracción muscular cardíaca, ya lo vieron en su clase, básicamente está mediado por el ingreso de sodio, el ingreso de calcio, de potasio, etc. Eso se llama excitabilidad o batmotropismo. Muy interesante. Si ustedes van a su clase, los que tengan clase ahorita, y espero me estén escuchando ahorita a cabo, van a recordar que el batmotropismo es muy importante y que si lo utilizan para hacer una exposición o para participar, doctor, esta propiedad de que la célula muscular cardíaca pueda responder al eflujo o influjo de diferentes iones es la excitabilidad o batmotropismo, ¿ok? Que permite responder a estímulos electroquímicos de suficiente intensidad. Y todo tiene un diferente orden, ¿ok? Vamos a ver que tenemos una fase cero, donde ingresa el sodio, partiendo primero de una parte basal. ¿La parte basal cuál es? A nivel electroquímico, estar a menos 25 voltios. Esa es la forma basal en la que está el músculo cuando no está contraído, ¿ok? Menos 25 voltios. Entra el sodio y recordemos que el sodio otorga una carga. Entonces suben esos milivoltios. ¿Hasta dónde sube? Hasta más 25. Y recordemos que eso está mediado por toda esta retroalimentación positiva que permitía que el ingreso del sodio haga que entre más sodio, entre más sodio, entre más sodio, entonces llegamos hasta más 25. Esa es nuestra fase cero. En la fase 1 hay una repolarización. Repolarización, recordemos, ¿por qué estaba mediada? Por el potasio. Ingresó el sodio, pero tiene que salir el potasio para que no se mantenga un desequilibrio dentro de la célula con muchos iones positivos. Ya, sale el potasio. Ahora el potasio tiene que salir. El potasio sale y reduce la carga hasta llegar a 0 milivoltios. Llega a 0 porque está saliendo carga positiva. Ahora, el potasio seguiría saliendo de manera tranquila hasta bajar hasta lo más bajo posible. Entonces, ¿quién limita esta bajada tan drástica? Que ingresa calcio. Entonces, a medida que sale potasio, ingresa calcio y se mantiene una forma, digamos, equilibrada. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se ve reflejado a nivel electroquímico? Como una meseta, porque sale calcio y entra potasio, entonces no hay movimiento de lo que es la carga. Uy, cayó mi cámara. No hay movimiento en la carga, ¿ok? La carga no se está moviendo. Entonces, ni el potasio está permitiendo que baje los milivoltios, ni el calcio que está ingresando hace que suba. Se queda en una meseta. Esa es la fase 2, meseta. ¿Por qué está medida esta meseta? Por el ingreso de calcio y el ingreso y la salida de potasio a la misma vez. Luego, en la fase 3, el calcio ya deja de entrar. Entonces, libremente el potasio sigue saliendo y ahí se baja hasta menos 90. Ahora, ya, de nuevo tenemos menos 90. Está en el estado como estábamos, digamos, inicialmente. Pero, ¿cuál es lo raro aquí? Yo les mencioné que en la forma de reposo es menos 90, ¿no? Menos 90 es la forma de reposo, como estamos cuando no está la contracción. Hemos vuelto a menos 90, pero hay una diferencia muy importante aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ahora el sodio está dentro, cuando debería estar predominantemente en el exterior, y el potasio está afuera, cuando debería estar predominantemente en el interior. ¿Qué pasa aquí entonces? Que a pesar de que tenemos la misma carga, la misma cantidad de milivoltios, que es menos 90, la forma de reposo,
no están en su lugar correspondiente, ni el sodio ni el potasio. Entonces, ¿qué sucede para que cada uno vuelva a su sitio? Se utiliza la bomba de sodio-potasio TPase. ¿Ok? Salen 3 sodios, sale el sodio que estaba dentro, sale al exterior, e ingresan 2 potasios. Y se utiliza el ATP. ¿Ok? Así funciona a este nivel. Aquí tenemos también otro concepto que se llama la conductividad, que la conductividad es básicamente la capacidad del corazón de conducir el estímulo eléctrico. Todo esto mediado principalmente por el nódulo sinusal, de manera, digamos, fisiológica. O sea, cuando el paciente está sano, el nódulo sinusal es el que actúa. El nódulo sinusal es el que da el comando de hora de contraerse al corazón. Y el estímulo eléctrico pasa por los diferentes, digamos, las diferentes rutas que se propician, ¿ok? El nódulo sinusal tiene primero la necesidad de llegar desde su, digamos, su posición inicial, que es más o menos cerca de la aurícula derecha, hacia todo el resto del corazón, hacia la última célula del ventrículo. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Pasando por estos diferentes haces, digamos, rutas en diferentes caminos. ¿Ok? Tenemos primero 3 haces y uno adicional, o sea, 4. 4 haces que actúan para la despolarización, o sea, para la pasada de la energía a nivel de las aurículas. ¿Cuáles son los haces? El haz anterior, medio y posterior, y el haz de Bachmann, que es para la aurícula izquierda. ¿Ok? El haz de Bachmann para la aurícula izquierda y para la aurícula derecha, estos 3. Todos confluyen en dónde? En el haz o en el nódulo aurículo-ventricular. Como su nombre lo dice, el que separa la aurícula del ventrículo y el que va a permitir que ingrese o que continúe ese estímulo eléctrico. Pasa por el nódulo aurículo-ventricular y continúa con las diferentes ramas para llegar a lo que es el ventrículo. ¿Cuáles son estas ramas? Lo vemos aquí. Estas dos que están una al lado de la otra son las ramas del haz de His. ¿Ok? El haz de His, el que permite que el estímulo continúe por el nivel de los ventrículos. El haz de His tenemos la ramificación izquierda o la rama izquierda y la rama derecha, respectivamente para irse al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Y así es como el estímulo eléctrico pasa por todo el corazón y va despolarizando todas esas zonas, básicamente permitiendo que se contraiga. Por eso se contrae en orden, básicamente, el corazón. El corazón primero se contrae las aurículas, luego los ventrículos. ¿Por qué? Porque el estímulo pasa primero a este nivel y luego pasa a este nivel. Que hay, por ejemplo, en una arritmia cardíaca, cuando el corazón se está produciendo una contracción donde no tiene un ritmo, no tiene una regularidad, ya, la alteración está a este nivel, por ejemplo. Hay un pequeño adelanto de lo que son las arritmias. Hay una alteración a nivel de la conductividad eléctrica que permite que no hay un orden correcto de despolarización, por ende no hay un orden correcto de contracción. La aurícula se despolariza y se contrae en un momento y el ventrículo se contrajo de repente hace 3 segundos. Entonces hay un desorden ahí. ¿Ok? Y para acabar, tenemos 2 conceptos más. Básicamente el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es básicamente el momento en el que una célula muscular no puede ser alterada por nada. Es decir, está, digamos que bloqueada. Nadie me puede afectar, nadie puede mover. En el músculo esquelético, el periodo refractario es corto comparado al tiempo necesario para desarrollar una tensión. O sea, el momento en el que nadie puede moverlo, nadie puede alterarlo, es corto en el músculo esquelético. No responde a ningún estímulo. Sí, pero por un corto tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué mencionamos esto? Porque en el corazón, esta parte amarilla, es el periodo refractario, es casi durante toda la contracción muscular. O sea que, ¿qué nos implica esto? Que es muy difícil alterar el orden de la contracción muscular o alterar la contracción misma. Porque su periodo refractario, su periodo en el que no puede ser alterado por nadie, eso significa refractario, que nadie lo puede mover, que nadie lo puede alterar, ningún estímulo, es casi durante toda la contracción. Entonces, por eso, en el corazón es mucho más difícil que se le movilice o que se le altere esta contracción. Lo que es importante y es muy útil y felizmente es así, porque eso significa que el corazón es mucho más complicado que un músculo en general para que se pueda alterar su función contractoria y su orden de contracción.